La vocación es el llamado que Dios hace oír al hombre que ha elegido y al que encomienda una obra particular en su plan de salvación para el beneficio de su pueblo. Pero la vocación es algo más que una elección y una misión. De eso estuvimos hablando en la primera lección de esta serie que hemos titulado La vocación. La vocación es algo más que eso. Es un llamamiento personal a la conciencia más profunda del elegido y que modifica de manera radical su existencia, no solo en sus condiciones exteriores, sino interiormente, el corazón, haciendo del individuo, del elegido, un nuevo hombre. Y eso fue lo que vimos en la persona de Abraham, cómo dejó su tierra, su parentela, su vida cambió totalmente. Una vida de ahí en adelante en la fe y en la obediencia a Dios, en la misión que Él le encomendó. Lo mismo pudimos ver también con Moisés, cómo este hombre también dejó la tierra de Madián para cumplir la misión que Dios le encomendó, y su vida cambió radicalmente, totalmente, hermanos. Es el llamado y la respuesta. Eso es la vocación. También estuvimos viendo de una manera muy ligera el llamado a los 12 apóstoles, hermanos. Pero vamos a continuar con esta lección que hemos titulado La vocación. Están invitados no solo a ver las lecciones que ya está en la segunda, sino también a compartirla con sus familias, con sus amigos. Acompáñenos, hermanos y amigos. Comenzamos con esta segunda lección y vamos a hablar inicialmente de la vocación de Israel. Y comenzamos diciendo, el pacto de la alianza es en primer lugar un llamamiento de Dios, una palabra dirigida al corazón. La ley y los profetas están llenos de este llamamiento. Esta frase, oye Israel, se repite muchas veces en el Pentateuco y en el resto del Antiguo Testamento. Vemos en Deuteronomio capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El Deuteronomio sabemos que es la repetición de la ley. Moisés les está recordando todas estas cosas. Y en el capítulo 5, Moisés recuerda cuando el Señor dio la ley. Y dice en el versículo 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel. Entonces, estamos hablando de la vocación y recordemos, hermanos, que la vocación es un llamado y a la vez es la respuesta de nosotros cuando recibimos ese llamado de Dios. Aquí, vuelvo y leo, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Moisés le está recordando al pueblo cuando estuvieron allá en Horeb y el Señor hizo el pacto con ellos. Y ya vemos cómo en el capítulo 4 se repite esta frase, oye Israel. Y en el capítulo 5 de la misma manera. También en el capítulo 6. Y aquí en el capítulo 6 vamos a leer lo que los judíos llaman la confesión de fe. Y que ellos lo interpretan como está escrito ahí. Y todos los días los israelitas repiten estas palabras hasta el día de hoy. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces, hasta el día de hoy, estas palabras siguen resonando en los labios de los judíos, de los descendientes de la nación de Israel. Ellos lo consideran como la confesión de fe, de su fe, hermanos, y hasta el día de hoy sigue siendo así. Dios, que los exhorta, les enseña con esas palabras a guardar los estatutos, los decretos, la ley, también los exhorta a cambiar y a obedecer. Dice el Salmo 50, versículo 7, oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El que sacrifica alabanza, versículo 23, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, este llamado de Dios a la vocación, hermanos, de su pueblo, del pueblo de Israel, hermanos, retumba a través de los siglos. Ya estamos en el libro de los Salmos y así continúa durante todo el Antiguo Testamento. Oye, Israel, escucha, pueblo mío, los estatutos y decretos. Aquí también Dios los está exhortando, los está reprendiendo, hermanos. Y como decimos, parte de la vocación también es la respuesta a ese llamado y a la misión, a la obra que Dios ha encomendado, en este caso, a la nación de Israel, al pueblo. Dice también, hermanos, que el pueblo elegido debe ser un pueblo especial, apartado para Dios. Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel. Dios los saca de Egipto, es un pueblo escogido, es un pueblo especial para llevarlo hacia la tierra prometida. Y leemos, hermanos, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. No porque fueran el mejor de los pueblos, Dios los sacó un pueblo, sino porque Él los amó, porque había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, los padres de aquel pueblo. Dios está cumpliendo aquel pacto, hermanos. Pero lo que estamos viendo en la vocación es que es un llamado y se espera una respuesta de los que escuchan el llamado. Pero el llamado también incluye, hermanos, que somos apartados, separados. Somos separados aún a veces de nuestras propias familias, de nuestra tierra, y estamos llamados a cumplir la misión, hermanos. A veces se nos ve también como bichos raros. Es una frase que usamos aquí en
en nuestro país, como personas raras, extrañas, porque seguimos a nuestro Dios. Y eso es lo que estamos viendo en este texto, porque para Dios somos diferentes, somos un pueblo especial, un pueblo escogido, una nación santa. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento veremos que esto continúa, sucede de la misma manera. También el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 11, dice de parte de Dios: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, dice el Señor, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Dios en este caso, a través del profeta, se asombra porque su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo que vio todas estas señales en Egipto, el pueblo que fue llevado a la tierra prometida, el pueblo del único Dios verdadero sobre la tierra, dice él que lo ha cambiado por otros dioses. Uno ve cómo los idólatras no dejan de adorar sus dioses. Deberían de cambiar esos dioses falsos por el Dios verdadero. Pero Dios se asombra, hermanos, y uno se puede asombrar cómo dejamos al Dios verdadero, hermanos, por los dioses ajenos. Y dice: espantaos, cielos, sobre esto, horrorizaos. Y termina diciendo esta exhortación del profeta: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Pregunta que vamos a responder, hermanos, a continuación. Continuamos diciendo: Dios con su llamado espera una respuesta, un compromiso del corazón. Como decíamos en la definición, hermanos, que es mucho más que una misión, es mucho más que un llamado, porque se está buscando un cambio en el corazón del individuo, un cambio de vida, no solo exteriormente, sino interiormente. Y entonces vamos a mirar a continuación Éxodo 19:5, la respuesta del pueblo en aquel entonces. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, lo que estábamos diciendo anteriormente, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice el Señor. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí vemos la vocación, hermanos. Vemos todos los rasgos de la vocación. Vemos cómo está el llamado. Vemos cómo ya ahora hay una respuesta. Vemos cómo Dios dice que ellos son un pueblo especial, un pueblo separado, un pueblo que debe cumplir una misión porque es un reino de sacerdotes y gente santa, hermanos. Ahora, y ellos ya han dado la respuesta. Ahí se completa la vocación, hermanos. Leamos también en Josué capítulo 24, versículo 14, sucesor de Moisés. Uno pudiera pensar que ante la respuesta anteriormente leída, ahí en Deuteronomio, hermanos, el pueblo pues se comprometió con Dios, pero miremos lo que sucede aquí en este contexto, finalizando el libro de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero nos hacemos la pregunta, ¿realmente obedecieron? ¿Realmente le sirvieron? Sabemos, hermanos, que con mucha dificultad, un remanente muy poco, hermanos, fueron los que realmente le sirvieron. Y continúa en el versículo 24, hermanos. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Pero vuelvo y repito, sabemos que este pueblo no fue así. Viene ya el periodo de los jueces y todos sabemos lo que sucedió en este tiempo, hermanos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Podemos preguntarnos, estamos hablando de la vocación es el llamado. Ya vimos que el pueblo respondió, también hay una respuesta. El pueblo se convierte en un pueblo especial, diferente, que inclusive las familias y los que lo ven se pueden extrañar de ese pueblo porque tiene costumbres diferentes y como usábamos ahora la expresión, parecemos bichos raros. Pero entonces sabemos que con mucha dificultad realmente Israel fue el siervo del Señor, hermanos. Estos rasgos se hallan con plenitud en la persona de Jesucristo, el perfecto siervo de Dios, el que siempre escucha la voz del Padre y le presta obediencia. Recordemos allá a Israel, oye Israel, estos son los estatutos y decretos. Oye Israel, vimos Deuteronomio 4, 5 y 6 se repite y son cantidades de textos donde se repite ese llamado. Y también hay muchos textos donde Israel da la respuesta y el Señor cumple su promesa de que es un pueblo especial. Pero realmente con mucha dificultad Israel llegó a ser el siervo del Señor. El siervo del Señor es Jesucristo, hermanos. Y miramos en el comienzo del Evangelio, hermanos, cómo la palabra de Dios corrobora esto y se cumple la profecía, hermanos, de que así como el pueblo de Israel fue llamado de Egipto, el verdadero siervo de Dios es llamado de Egipto. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vamos a mirar cómo Jesús es realmente el siervo y en él se cumple la verdadera vocación, hermanos, que nosotros los cristianos tenemos hoy en día y hemos de aprender de él. Lo veremos en la siguiente lección, la tercera lección de esta serie. Está invitado, hermano y amigo, no solo para que nos acompañe, sino también para que comparta esta lección con otros hermanos, con sus familias y a través del WhatsApp, a través del medio que usted quiera, de la red social que usted quiera. Es necesario, hermanos, que compartamos estos mensajes, hermanos, de la palabra del Señor y que interioricemos en ellos. Entonces, hermanos, continuaremos con esta serie viendo cómo en Jesús realmente a toda plenitud, hermanos, se cumple la vocación, hermanos, porque Él es el verdadero siervo de Dios que escucha la voz del Padre, hermanos, y le obedece y responde como es debido de la vocación. Dios los bendiga, queridos hermanos. Síganos en Facebook, suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web, elevangelioolvidado.com. Gracias por estar ahí. Dios los bendiga.